Buenas tardes a todos. Pues hoy, a mi manera, tengo el enorme placer de estar con Jorge Corral, que es como mi hermanito, y el placer de conocer a Sebastián Lía. Bienvenidos. Muchas gracias, el placer es mío, Arcaiz. El placer es mío y Jorge, ¿cómo estás? Que también es como un hermanito. Bien, Así estamos que aquí estamos en familia. en muy buena compañía, sí, tres almas unidas y bien avenidas. A ver, Sebastián, yo tenía muchísimas ganas de conocerte, porque te explico. Tanto Jorge me había hablado muchísimo de ti, Fátima, Vanina, Laura, o sea, un montón de gente me había hablado de ti. Y digo, tengo ganas, yo quiero conocer a este hombre, por Dios. Que me habían comentado que era súper potente, que tienes la escuela. Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Que si no me voy por los ferros de Úbeda, ¿cómo empezaste tú a entrar en el mundo de la amenidad o a hacer todo aquello que haces? ¿En qué momento? Mira, yo entré hace 22 años, me apareció de casualidad, de un momento para el otro, sin buscarlo, sin merecerlo, sin karma positivo, sin ningún tipo de espiritualidad, sin preparación. Y algo que para mí me pesó muchísimo al principio, ahora siento que tenía un sentido, que está bien que sea así. Entonces, mi entrada al mundo de la mediunidad fue de golpe, brutal, fue en un cumpleaños, fue de la nada, pero al mismo tiempo, y fue a partir de una sesión, de una persona que yo no conocía, y que no voy a entrar en da lo mismo, y de la nada sentí que estaba conectado con su madre. Una semana antes de ir a ese cumpleaños, yo iba arriba de un avión, viajando de Santiago de Chile a Buenos Aires, y sentí una persona, una señora parada al lado mío, que me resultó muy molesta, y me di vuelta y no había nadie. Pero como yo no creía en que eso fuera posible, no le presté atención, porque además era muy temprano en la mañana. Y yo creo que como en esa época había nacido mi hijo más chico, yo empecé con cierto miedo a volar, y es probable que me haya tomado un ansiolítico. Con lo cual yo dije, es el ansiolítico, esto no es una señora. Pero fue una anécdota. Una semana después fui a un cumpleaños, chiquito, de 10 personas, y me encontré con una mujer que no conocía y dije, intuitivamente dije, esta es la hija de la señora que a mí me contactó la semana pasada. Y cuando la señora me había contactado, o en el avión, cuando yo la había sentido, recibí, que se llamaba Ana Julia, recibí cómo había fallecido, recibí algunas descripciones de cómo era su casa, cosas medias random. Y en el cumpleaños vi a esta mujer y le dije, ¿tu madre falleció? Y me dijo que sí. Y en ese momento yo sentí que se me prendía una televisión en la cabeza y solo dije todo lo que veía. Y resulta que todo lo que veía era la vida de esa madre, las cosas que había vivido esa madre, cómo era el lugar, cómo eran los hijos que tenía, los nombres de los hijos. Para mí era, por un lado, algo absolutamente nuevo y fascinante. No me la creía. Pero como era, bueno, el cumpleaños se arruinó, por supuesto. Mi pareja de esa época me empezó a mirar y me dijo, otra vez arruinando cumpleaños ajenos. Yo no había bebido, no tenía absolutamente nada que justificar arruinar un cumpleaños ajeno, pero como había un grupo de gente ahí, se juntaron todos, se volvió toda una locura y esta gente empezaron a conseguirme personas para que yo le hubiera hecho una sesión. Hace 22 años, Arcai, no existía nada. No había redes sociales. YouTube había empezado un par de años antes, con lo cual no había nada, no había mediums para buscar, no había por dónde encontrarse. No existía ni Twitter, no existía nada. Era una época, creo que sí, Facebook existía, ni me acuerdo, creo que hasta Facebook no existía. Entonces no había por dónde buscar, estaba totalmente solo. Vengo de una familia de psicoanalistas, mi madre es psicoanalista y psiquiatra, no creyentes en nada. Mi tío era el presidente de la Asociación Lacaniana Argentina, imagínate.
Era una vergüenza, yo en mi familia pasé a ser una vergüenza, pensaron que me había psicotizado y rápidamente me ofrecieron todo tipo de ansiolíticos, clonazepam, todo tipo de cosas posibles. Mi psicóloga pensó que yo me había vuelto loco, ¿ok? Me recomendó también ir a un psiquiatra, y yo empecé a grabar mis sesiones para mostrárselas a mi psicóloga. Eso fue como mi camino, por ahí empecé, por Freud, ¿ok? Y la gente no lo sabe, pero la primer paciente de Freud con la que él hace psicoanálisis era una medium, era una mujer que hablaba con los muertos. Y Freud la diagnosticó con histeria. Es decir, la primera persona a la que se diagnostica con histeria, decir que una persona es histérica, viene de Freud, ¿verdad? Es con una medium. Él dice que ella estaba loca. La internan en un psiquiátrico, le hacen electroshock, la dejan reventada a esta pobre medium. Después la medium logra salir de esto, empieza a tener experiencias místicas, con lo cual ese era el lugar que estaba preparado para mí, electroshock. Eso es lo que mi familia quería. Y de ahí, nada, para hacerla corta, de ahí nunca paré de hacer sesiones. Me fasciné con esto, me volví loco. Desde mi lugar escéptico, ¿sí? Desde mi lugar no creo, no me la puedo creer. Así empecé, Arcay. Así empecé. Menudo regalazo. Uf. Yo pensaba que lo tenías desde pequeño. Fíjate, digo, habrá visto espíritus desde pequeño, habrá sentido cositas desde chiquitín. O sea, que realmente nadie te enseñó, te formaste tú solo, ¿eh? Me formé observándome. Mira, me formé observándome porque como yo grababa las sesiones en video para llegar a mi psicóloga, la cual terminó después de un tiempo creyendo en mí y haciéndose hasta creyente, y creo que me sigue en las redes sociales. Ya no voy más a esa psicóloga, pero como yo grababa mis sesiones para mostrar a mi psicóloga, a mí el video por un lado me salvó del diagnóstico de locura, y por otro lado, cuando uno se ve a sí mismo haciendo sesiones, empieza a comprender, como todo aprendizaje, de verse desde afuera, ¿viste? Cuando te ves desde afuera te metes para adentro, en definitiva, te metes en la... Y a partir de ahí empecé a estudiarme a mí mismo, empecé a estudiarme, a ver cómo me llegaba la información, a entender, a ver qué patrones se repetían, y entonces como que empecé a aprenderlo, y a partir de ahí empecé a hacerlo en paralelo a mi vida normal. Yo trabajé siempre en canales de televisión, en agencias de publicidad, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, tengo un posgrado en Comunicaciones en la Universidad de Berkeley, en California, en San Francisco, con lo cual toda mi vida fue comunicación. Y yo viendo me dije, esto tiene las mismas reglas que la semiótica, las mismas, idénticas. Y tiene las mismas reglas que la neurolingüística, ¿ok? Que es cómo nos comunicamos entre nosotros. Y nos comunicamos entre nosotros igual que como nos comunicamos con el otro lado, pero claro, esto es esquizofrénico porque el otro lado está muerto, ¿no? Y empecé a usar las mismas reglas, y de ahí, de estudiarlo a enseñárselo a los otros, fueron más o menos, yo te diría, unos 15 años. Estuve 15 años estudiándome a mí mismo, haciendo sesiones, volviendo de trabajar y citando gente. Hice un blog, en esa época había blog, empecé a subir estos videos que tenía, y empezó a explotar, se empezó a llenar de gente. Y como vengo del área audiovisual, empecé a hacer documentales sobre esto, empecé a grabarme haciendo sesiones. Al principio invirtiendo yo mismo, pasando en una cámara a un amigo, grabando adentro de un garage. Después el segundo documental fue con una universidad, y una charla, me llamaron para dar una charla en TED. No sé si ubicas el TED es una plataforma de conferencias. Por esas locuras de la vida me llaman para dar una conferencia. En la conferencia me escucha el rector de una universidad de Santiago de Chile, y él me dice: cuando yo era niño, a los 11 años, me vino a despertar mi padre, yo me doy vuelta, mi papá no estaba, me voy para su cama y mi papá estaba frío, había muerto. Eso me cuenta el rector. Y me dijo: yo te quiero apoyar, ¿qué necesitas?
Y yo le dije, necesito 2 cámaras, necesito 2 camarógrafos, necesito un lugar donde poder grabar y necesito alguien que me edite las sesiones. Y esas cosas de la vida que te ayudan, me citó una semana después y me dijo, tienes un presupuesto de 60.000 euros para grabar un documental. Vaya regalos. A sola firma. Solo tenía que firmar para pagar sueldos. Empecé a alquilar aparhoteles, de estos hoteles que tienen, no sé cómo se llaman allá, pero que tienen un living. Yo llegaba al aparhotel con mi valijita, que eran en realidad 2 cámaras. Después llegaban los 2 camarógrafos, como caminando, como que no pasara nada. Y después llegaban 1, 2, 3 personas que iban a ser consultantes. Alquilaba diferentes aparhoteles porque en los aparhoteles inmediatamente se daban cuenta que algo estaba pasando, con lo cual duraba un par de noches en los aparhoteles. Y grababa en los aparhoteles, y todo esto pagado por la universidad, firmando, nadie me controlaba nada. Yo firmaba cheques y firmaba pagos de boletas de honorarios y sueldos. Y después empecé a tener sonidista, después empecé a tener iluminador, después empecé a tener un equipo que iba a grabar a la gente después de la sesión para preguntarles. Y así hice la segunda temporada de mi serie documental. La primera la hice grabando en el garage, con amigos, muy despojada, ¿no? Muy a pulmón. Y después, como yo trabajaba en televisión, a los argentinos hay que pararlos para cuando hablamos, ¿sí? Hay que interrumpirlos, porque si no hablamos. Tú me dices. Continúa. Vamos bien. Vamos bien. Y entonces hice ese documental no tenía mucho fin, no tenía dónde salir en realidad, entonces lo subí a internet, lo tenía ahí subido medio como por debajo, porque todo esto estaba rodeado de mucho escepticismo mío, de la gente que me rodeaba, de mi mujer, el mundo estaba en contra de esto, ¿no? Era una locura, y además yo contar que no, lo que pasa es que fuimos a un aparhotel y me conecté con muertos y hice una sesión, y acá está el video, y era así como, ¿qué? No, esto no puede ser verdad, no. Empezaron a cuestionarme dentro de la universidad porque había este personaje que entraba, salía, sacaba cámaras, metía gente, tenía una persona editando porque tenía una oficina dentro de la universidad donde tenía un editor, ¿viste? Estaba todo muy descontrolado y subí esto a internet y como yo trabajo en televisión, un día me llaman a un canal de televisión para hacer otra serie documental. Yo vengo de los documentales, yo hice 60 documentales para televisión, de otra cosa. Documentales urbanos, entrevistaba gente. Y me llaman para ver si hacíamos una temporada más, y de repente me cruzo con una amiga que yo le había contado hace 1 año, 2 años que me pasaba esto, y mi amiga me grita en el pasillo y me dice, Sebastián Lía, vengo 2 noches soñando contigo. Hoy me desperté a la mañana y dije, qué raro que no soñé con Sebastián Lía, pero hoy te encontré en el canal. Y me dice, ¿en qué está lo tuyo de Medium? Le dije, no, mira, grabé un documental, pero la verdad que no está ahí, qué sé yo, no sé muy bien qué hacer. Y me dijo, a ver, pásame la página web. Y le pasé la página donde está en un blog. En esa época se usaban blogs, estamos hablando, ahora ya había avanzado un poco el tiempo. Y, o sea que estamos hablando ahora del 2010, yo empecé en el 2003, me empezó esto. O sea, habían pasado 7 años, y en el 2010, y ella me llama al día siguiente y me dice, sin tu permiso, mostré estos videos en el comité de programación y quieren hacer una serie documental contigo. Dije, televisión abierta, no hay ninguna posibilidad porque ahí quemo mis naves. O sea, ya después de esa no se vuelve, después de esa ahí en televisión. Y entonces me junté con el canal y ellos me dijeron, quédate tranquilo que esto va a salir un domingo a las 3 de la tarde, tenemos un ciclo de documentales, lo ve poca gente. Bueno, ok, hice mi primera sesión grabada, lo vio el director de programación y me dijo, esto va a salir los miércoles a las 10 de la noche en horario prime time. Y vamos a competir con quién quiere ser millonario. Yo dije, no. Y me dijo, tienes un presupuesto de 170.000 euros. Y yo dije, ok, me los gasté entero, no me quedé con nada, me los gasté entero. Y durante los siguientes 4 meses me encerré en un lugar muy lindo, en una casona muy linda, a grabar sesiones. Grabé 28 sesiones, de las cuales 24 salieron al aire.
con un estrés muy grande, porque apenas se grabaron las primeras sesiones, él dijo, vamos al aire con estas, y yo dije, no puedo. Entonces yo hacía una sesión y la sesión salía al aire 3 días después, 4 días después, con lo cual no tenía margen de equivocarme. Mucho estrés, ¿viste? Se me empezó a caer el pelo, me puse blanco, me fue terrible, me dolía la cabeza, empecé a bruxar a la noche y había que hacerlo nomás. Bueno, y antes de que salga el programa al aire, yo un día iba manejando por una avenida aquí que se maneja muy rápido, iba manejando y de repente veo y había un cartel con mi foto que me habían sacado la semana anterior, pero que yo pensé que era una foto de prensa, con mi foto en un cartel que debía tener 8 metros de alto. Casi choco, me doy toda la vuelta, me bajo, lo miro, llamo al canal y digo, renuncio, ustedes están locos, yo no voy a hacer esto, no hay ninguna posibilidad. Y me dijo, ya no puedes renunciar, firmaste un contrato con nosotros y el contrato tiene cláusulas en donde si tú renuncias tienes que pagarnos. Así, así fue la entrada al mundo de la televisión. El programa sale al aire acá en Chile, en Santiago de Chile. Yo vivo en Santiago de Chile ahora. Bueno, viví en varios lados, pero ahora estoy de vuelta en Santiago de Chile. Y el programa explotó. A partir de eso yo no podía caminar por la calle, no podía ir al supermercado. No podía ir al supermercado, no podía ir a fiestas de cumpleaños, no podía verme, ni con amigos podía verme, porque todo el mundo quería una sesión. La sesión express, le digo yo. Entonces yo iba al supermercado y la cajera del supermercado, ¿viste? Yo le decía, bueno, voy a pagar con tarjeta. Sí, pero antes dígame algo de mi mamá, por favor, que quiero saber si está bien mi mamá. Debe ser así, está muy bien, ve esto, listo, tarjeta. Y era todo el tiempo así, era imposible vivir, imposible, la pasé mal, los primeros 6 meses la pasé muy mal, me costaba mucho acostumbrarme a esta fama repentina, pero hice el documental. Entonces hoy tengo 3 series documentales en YouTube, después de eso no volví a grabar, esto fue en el 2011, 2012, algo así, y fue una locura, y eso hizo que se me empiecen a acercar muchas personas que le pasaba lo mismo. ¿Ok? De ahí alquilé una casa muy grande, la misma casa en la que grabábamos la serie, la alquilé. En realidad tuve una conversación con el dueño y el dueño me dijo, yo quiero que montes tu proyecto en esta casa. Yo me fui de viaje un par de semanas y le dije, ok, cuando yo vuelva conversamos. Cuando volví, el dueño de ese lugar, que lo acaba de abrir, se había muerto. Wow. Se murió. Era un chico de mi edad, tuvo un problema de pulmones, tenía un VIH que no se trataba y que él había decidido no tratárselo y se muere. Y se muere, el lugar queda vacío, los padres eran unos padres muy mayores, muy viejitos, hablan conmigo y me dicen, quédate con el lugar, nos pagas un alquiler, pero un alquiler mucho más chico de lo que salía esa casa. Muy rico. Y esa casa se transformó en un laboratorio, en un gran laboratorio, donde venía gente rara a hacer sesiones. Como yo había terminado de hacer el programa de televisión, la cantidad de gente que venía era monstruosa. O sea, yo llenaba, no sé, era una locura lo que pasaba. Dejé todo, dejé de trabajar en lo mío, dejé todo, y me dediqué a hacer sesiones, sin parar, para entrenarme a mí mismo, y veía en otros medium qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban. Hice un estudio, quebré económicamente, estuve varios años para salir de la quiebra, estuve 5 años para poder salir de la quiebra. Tuve que volver a trabajar de mi trabajo, fue un camino empedrado, Envidio mucho a los medium de hoy en día que tienen como una contención, otros medios a los que mirar, otros yo. Yo no encontraba otro yo. Tuve muchos años sin encontrar otro yo. Sí, mira, pegaste una patada y estás en medios, por todos lados, Ahora levantas una piedra y está lleno de mediums, y además muchos de esos mediums hablan igual que yo. Sebastián, una cosilla, a ver, yo lo que sí que veo que últimamente a mí me viene bastante gente de que los medios les meten miedos. ¿Sabes? Yo diciendo, a ver, un medium no tiene por qué meter miedo, ¿no? Un medium es para conectar con tu
con quien quieras de tus fallecidos para que te diga cómo está, que mayormente te va a decir estoy bien y te amo mucho y ya está. Es normalmente lo que dicen los seres que están allí. Y no a llamar muertos porque para mí están más vivos que nosotros. Total, total. Ya. Pero te voy a hacer, primero, es verdad, los mediums meten miedo. Lamentablemente hay mediums que tienen muchísima gente, que llenan teatros, digamos, que hacen giras, que meten miedo. Por alguna razón la gente se engancha con el miedo. Básicamente le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Hay una cultura del miedo a la muerte. Todos tenemos, me incluyo. Mira, la palabra medium surge hace 170 años de un personaje que fundó el espiritismo. Y entonces muchas de las cosas que nosotros creemos sobre el otro lado salen de hace 170 años. Y hace 170 años era una época muy oscurantista. Había velas, no había para grabar, no existía la bombilla eléctrica, todavía no había salido el libro de la teoría, del libro de las especies de Darwin, o sea que todavía se creía en la generación espontánea. Digo, es una teoría muy antigua, pero que está cargada de ese miedo de esa época. Y así como hoy usamos la palabra medium, también tenemos incluido. Y yo llamo a esos medium que hacen llorar a la gente como si fuera un éxito, como si fuera un propósito hacer llorar a la gente, ¿sí? Entonces tenemos medium más amorosos, como es Miquel Lizarralde, como son medium norteamericanos, que son más amorosos, más contenedores, y tenemos medium que profitan del dolor ajeno, como tenemos presidentes, políticos, dentistas, digamos, meteorólogos, economistas que le meten miedo a la gente porque los noticieros, el rating, tú sabes que el rating de los noticieros son las desgracias, digamos, las buenas noticias no prenden mucho. Entonces, yo tengo un concepto que son sesiones felices. Yo hace un tiempo me empecé a dar cuenta que la gente en las sesiones mías se reía, lo cual me resultaba como un poco perturbador, ¿no? ¿Cómo uno va a hacer reírse en un cementerio? ¿Viste? Pero la gente se reía cuando yo le decía algo, porque como tú dices, una sesión de mediunidad es un reencuentro al final con tus seres queridos, y cuando tú te encuentras con un ser querido que no ves hace mucho, vas a tratar de hablar de anécdotas. Además que la tragedia con distancia es comedia, ¿ok? Tú ahora te quiebras un brazo y es tragedia, pero dentro de 5 años te vas a reír de que te quebraste un brazo. Entonces te quedas dormido manejando y chocas y es como qué tragedia, pero dentro de 10 años, si no mataste a nadie, te vas a reír. Entonces, en las sesiones mías y en general hay un concepto que es sesiones felices, que es tu último recuerdo de tu ser querido, ahora va a ser la sesión. Ya no va a ser cómo se murió, cómo estaba, que estaba triste. No, tu último recuerdo ahora va a ser tu reencuentro con él a través de un medium. Entonces, nuestra obligación como mediums es que sean reencuentros felices, que sean momentos alegres, que sean momentos en que te acuerdes lo que viviste y que el mensaje sea estoy bien. Porque la gente quiere saber si su ser querido está bien, si su ser querido está acompañado. Es decir, en las sesiones no sale una sola persona, suelen salir grupos familiares. Entonces, entonces yo creo que... Dale. Sí, yo hay apuntar que yo siento que hay una diferencia entre mediums como entre personas. Hablabas de políticos, hablabas de... supongo que incluso chamanes, por incluir a arcaids en esta ecuación, que trabajan más bien pensando en uno mismo y su éxito y su ego, que pensando en entregar un beneficio a la persona que tiene enfrente, ¿no? Y entonces, pues yo siento que eso es lo que hace que de repente, pues frente a un auditorio, pues digas, no, yo me regodeo en el dolor, porque todos sabemos que una muerte duele. Entonces, si yo empiezo a rascar, lo sienta o no lo sienta que murió de una manera muy trágica, aparecerá la lágrima, y si yo lo mantengo ahí durante un cuarto de hora, le haré llorar un cuarto de hora. Pero un poco en la metodología de Sebastián está que si yo percibo ese dolor, no comparto eso. Estoy buscando otra información que me va a ir a hacer que conecte con la felicidad, ¿no? Yo siento que esa manera de trabajar, y Arcaiz en su caso, en lugar de quedarse con la parte negativa de dónde está llevando a su paciente, pues retira lo malo y te conecta con lo bueno, ¿no? Yo siento que ahí las escuelas son como las personas. Entonces, si la persona busca
ser el auténtico centro de atención y solo eso, en lugar de entregar lo bonito Total. de su capacidad a alguien, pues ahí ocurre esto, ¿no? Claro. Total, A ver, total. Entonces, yo también lo que veo que las películas de terror han metido mucho miedo. La muerte en sí no la entendemos, todo lo que no entendemos nos da miedo o lo vemos oscuro, porque como no lo entiendo y es raro, tenemos que ser conscientes que todo es expansión y comprensión. O sea, es con el corazón ¿por qué late? Porque expande y comprime, por eso late. ¿Y la vida qué es? Nazco, es expansión y cuando a partir de la media edad empiezo a comprimirme y cuando muero es comprensión. O sea, la vida es todo el rato igual, expansión y comprensión. Entonces, cuando expandimos todo es muy guay, pero cuando comprimimos no es tan guay. No sabemos lo que total. hay después, ¿no? No somos capaces de ver el amor tan profundo y que la vida es eterna, que la vida no se acaba nunca, que se acaba este cuerpo y se acaba esta experiencia tuya o este proceso que has vivido durante el tiempo X que has estado aquí y que luego tu ser lleva un montón de información a una fuente y que parte de tu ser es un fractal que eres tú, esta vida tuya que es un fractal que también va a esa fuente o se puede perder por el camino que son esas almas, pues que también muchas veces tenemos que ayudar a... Perdón que te interrumpa. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que nos vamos, en una sesión de mediunidad lo que entendés es que nos vamos a volver a encontrar. Es que esa es la Eso historia. es muy sanador, ¿viste? Y no solo nos vamos a encontrar con la gente con la que nos llevamos bien, tal vez nos vamos a volver a encontrar con la gente con la que nos llevamos mal. Todas las relaciones que tuvimos malas con nuestros padres, nuestras madres, no. Podemos tener la oportunidad de resarcirnos, Ganarlo. vamos a conversar. Después de la experiencia de morir debe ser muy flipante. Morirse y darse cuenta que no te moriste debe ser un golpe emocional brutal. Y ahí si no creces, ahí tenés que crecer. No hay opción de no crecer después de eso. Emocionalmente, ¿no? E intelectualmente. Yo esta experiencia la puedo asemejar con el bufo. El bufo es 5-MeO-DMT y lo que te hace, tu cuerpo lo segrega 2 veces en la vida, cuando nacemos y cuando morimos. Es una expansión de la glándula pineal, es un ¡pum! Entonces, Qué interesante. digamos, Jorge lo ha vivido, Jorge lo ha experimentado y te puede decir cómo es, ¿vale? Porque es como me muero y vuelvo a nacer. Explícame técnicamente qué es el bufo. ¿Qué es? Es el sapito. Es un sapo colombiano, ¿verdad? No, es mexicano, del desierto de Sonora. Y tiene unas glándulas. A ver, yo digo que es lo que algún día nosotros dejamos aquí para recordar quiénes éramos. Bien. Bien. Porque somos mucho más de lo que nos creemos. Entonces, es como, jolín, ¿quién sabía que de ese sapo, del veneno de ese sapo, dejándolo secar y fumándolo, ibas a llegar a esa expansión del todo, de conciencia, de muerte y de volver otra vez a tu cuerpo, de vivir otra vez? Y luego Perfecto. lo puedo asemejar con un viaje astral. Yo cuando hago un viaje astral, a mí no me gusta darme la vuelta y ver mi cuerpo tumbado. A mí no me Y con el gusta. bufo, con el bufo logras eso. Con el bufo vas más allá del viaje Más astral. Wow. Es como ir a la fuente. Es llegar, a ver, haciéndolo bien, ¿eh? Si lo haces mal, te quedas en un limbo. No estás ni aquí ni allí. La sensación es incómoda porque te estás sintiendo que te mueres y te agarras a la vida, pero es que realmente no te estás muriendo. Déjate morir, que es maravilloso. Ahora, quiero hacer un comentario. Qué aburrido que tiene que haber estado el primer mexicano que fue capaz de fumarse un sapo, ¿eh? El sapo. Sí, tiene que estar muy mal esa persona. Tiene que estar, el que lo decide, el que dice, a ver, voy a fumarme este sapo. Voy a sacarle la glándula a este sapo y me la voy a fumar. No Es como daño, el primer tipo que se comió un erizo. Qué hambre. ¿Cómo? Que no hacen daño al sapo. Aprieta la glándula y lo ordeñan. Sale como un disparo. Y eso lo ponen en un metraquiladro que lo dejan secando, bueno, y le dan rezos y el que lo hace bien, inclusive reza el sapo y el sapo viene a la mano. No lo coge, no sufre el sapo. Bueno, entonces te digo, mira, yo creo que ordeñar un sapo es más raro que ordeñar una almendra para hacer leche de almendras. Eso es aún más raro, ¿eh? Sí, yo creo Pero es que te pones a mirarlo y es con todo. ¿Quién sabía que con la chacruna y una liana se hacía la ayahuasca?
Con todas las plantas que hay en el Claro. Amazonas, ¿cómo sabían que juntando esas dos plantas conseguían la ayahuasca? Qué Es que te aburrido que pones a tenía que estar. mirarlo. Yo creo que Claro. ese fue el llamado álmico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hubo alguien Claro. que le hicieron saber que tenía que mezclar esas dos plantas Y, y hubo pero es que alguien... ponte a mirarlo. Mira que hay plantas en el Amazonas, colega. eh, Digamos que ¿quién sabía que mezclando esas dos plantas? Y esto es lo mismo. A ver, Sebastián, tú has tenido la suerte o has sido capaz de observarte y poder poner todas tus herramientas en práctica para poder enseñarlas. A mí me preguntan cómo hago lo que hago y no tengo ni idea de cómo explicarlo, tío. O Bien, sea, lo a mí que me pasa es dicen, que. Sí. Dale, dale, ¿cómo dale. mueves los hilos? Y cómo mueves los hilos es cómo mando esta energía. O sea, por ejemplo, mira, ¿vale? Te vas a poner de pie, Sebastián, te voy a enseñar una cosilla. Yo me pongo de pie. Deja todo, ¿vale? La mano suelta y haz este ejercicio. Sin Espera, que tengo que poner forzar, más volumen porque no te escucho. Ahí sí, dale. ¿vale? Sin forzarme, ¿vale? Sin hacer fuerza. Hasta donde yo llegue. Intento tocarme los pies sin forzarme. Yo sin esfuerzo toco el suelo. Sin forzarme no llego ni a los pies. Sin forzarme. Hazlo. Y fíjate Sí. bien hasta dónde llegas. Obsérvalo No, bien. carajo. Estoy mal, Vale, estoy mal. fíjate bien a dónde Estás llegas. humillando. Ponte de pie. Mira, ¿eh? Flexibilidad. Hazlo otra vez. Hazlo, hazlo. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora mira, ahora cuando te la mande, recházala a ti. No la quiero para ti, gracias, pero recházala de verdad. Luego te la vuelvo a mandar, ¿vale? Flexibilidad. No, Recházala. no, No la quiero, gracias, para ti, recházala. no quiero, gracias. Vale, ahora otra vez. ¡Oh! Quiero aprender Luego esto, te quiero dejabas, aprender ¿eh? esto. Espera, Quiero espera. aprender esto. Flexibilidad, luz, amor, conciencia, salud y todo cosas bonitas para ti, para los dos, o para los que le están viendo también. El tema es, hay una energía que existe, que es real, que yo te la transmito a ti, ¿vale? Y esto existe, y estos seres que han trascendido forman parte de esa energía. No sé si me estoy explicando, es muy complejo de Full, explicar, ¿vale? full, sí, 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 Y sí. quiero explicarlo que la gente lo pueda entender. Entonces, tú formas parte de tus ancestros. Ese ser que viene a visitarte forma parte de un todo que ha formado parte de ti, que su ADN está en ti. O puede ser un amigo. Que ha habido Bien, momentos compartidos. Pues que me emociono y cuando estás, cuando el ser está en esa luz, en ese amor, ¿vale? Y tú lo atraes, es como saber cómo enseñar esa herramienta. Yo no sé cómo enseñar la herramienta de cómo transmitir lo que te he enseñado ahora. Yo sé hacerlo. Yo sé mover a una persona a distancia y moverla como si sería una marioneta. Agarro unos hilos y voy moviendo. Pero yo no sé enseñar eso. bien, bien. Al hilo de lo que decía Arcade, seguro que está en tu experiencia también, Sebastián, que hay sesiones en las que llega una persona que el consultante dice, pues si apenas teníamos Relación. vínculo, apenas teníamos relación, ¿no? Pero la unión era mucho más Mucho más fuerte allá de lo de lo que que uno podemos mismo ver. puede con la cabeza poner palabras, ¿no? Y de repente puede ser que arranque una sesión con un amigo de la infancia que falleció con 18 hostia, pero si apenas siento que, y hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero quiere venir a entregarte una pequeña información de algo que ocurrió entonces, ¿no? Y O más allá, un tatarabuelo que ni has conocido, que resulta que tienes patrones que son idénticos a él, porque es que está en tu ADN. ahí lo que nos Maravilloso. pasa es el problema de no reconocer. O sea, si estamos hablando de un bisabuelo y apenas tienen datos, pues muchas veces también Claro. no poder reconocer pruebas que llegan, ¿no? Pero Mira, Es que yo soy, desde antes de esto, siempre he sido un obsesivo por medir, por los datos, por los números. Entonces yo volqué eso, ¿ok? Porque hay una frase que dice: lo que se puede medir, se puede mejorar. ¿Ok? Entonces yo mido todo, estudio todo, anoto, tomo notas, lleno estadísticas. Ahí yo te diría que es donde pude entender esto, ¿eh? En medir.
como no soy una persona con un background espiritual, el único background que me quedaba, mi padre es ingeniero industrial, mi padre fabrica ladrillos, ¿ok? Y yo diría que eso de medir, yo tengo un laboratorio que se llama Intangible Lab. Intangible es lo que no se logra tocar, intangible es lo sagrado que no se debe tocar, ¿ok? Intangible es lo que no se puede medir. Pero esto es un laboratorio. Entonces, el laboratorio por lo primero que empieza es por la experimentación, no por la investigación. Lo primero es la experimentación. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con las plantas sagradas? Ustedes están experimentando permanentemente porque claramente la sabiduría de las plantas sagradas es un intangible. Es sagrado. Lo intangible es sagrado. Lo intangible es algo sagrado. Aquí en Sudamérica se habla mucho de lo intangible cuando, por ejemplo, se habla de algo cultural que no se puede medir, ¿ok? No se puede medir su valor, no se puede tocar porque mejor dejar ese cementerio y no tocarlo porque no se puede, porque es sagrado, ¿ok? Entonces yo creo que hay una correlación ahí en todo lo que estamos viendo. Vivimos cosas que la sociedad actual, la sociedad occidental, cristiana, nos ha puesto como tabú. Y lo tabú es algo en lo que no se cuestiona, no se puede nomás. Es un dogma de lo prohibido, el tabú, ¿sí? De eso no se habla, en eso no me meto, eso no lo mido. Pero cuando vos decís que lo que estás haciendo es un laboratorio, el laboratorio te da permiso para hacerlo. Porque lo que estás haciendo estás buscando tu experiencia subjetiva. Yo creo mucho en la experiencia subjetiva, mucho. Creo que la experiencia es subjetiva. Venimos acá a vivir una experiencia subjetiva, no objetiva. No, y venimos obsesionados hace 500, 600 años en objetivizar la realidad. ¿Ok? Pero antes no existía la objetivación de la realidad. Antes la realidad no existía. Antes a vos te hablaban en la Grecia antigua, te hablaban de un Dios y vos no lo cuestionabas. Era lo que sucedía. Te hablaban de naturaleza y vos no cuestionabas, era lo que sucedía. Ahora estamos en una época que va a durar muy poco porque viene en donde nos importa mucho la verdad. La verdad consensuada, la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y ahora viene Mira, y ahora va a pasar algo que es interesante, que hay que buscar el lado místico, es que viene la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial no importa la verdad. Tú ves algo y no sabes si es verdad. Todavía lo sabes porque la inteligencia artificial es mala. Pero cuando yo hablo con ChatGPT, después de 2-3 horas, me olvido que es una máquina. Y creo que es una persona. ¿No? Y cuando hay una animación, vos ves a Trump besándose con Elon Musk, y por ahora se nota que es inteligencia artificial. Pero el día de mañana va a ser un escándalo porque no se va a notar, pero pasado mañana va a dejar de ser un escándalo porque no va a importar. Los chicos jóvenes ya no leen noticias. Pero no es porque no les interesa la noticia, es porque no les interesa la verdad. Porque es mucho más interesante el guión, la ficción, la experiencia subjetiva que la experiencia objetiva. Entonces, estamos en un momento para los medium en donde la verdad es muy importante porque a los medium no nos creen. Los medium tenemos que pelear con la creencia del resto. Y está pasando algo que a mí me preocupa mucho entre los medium. Es que tú ves a un medium que tiene 650.000 seguidores y uno sabe que no es verdad. Uno sabe que los compró. ¿Ok? Es decir, aún los medium estamos falseando la verdad. Tú ves gente que está haciendo como cosas como medium que no les interesa que sea verdad. Por eso hablamos de los medium que hacen llorar a la gente. Ya no les importa la verdad. Ya estamos en la ficción. Ya entramos en un momento de ficción. Nos queda muy poquito. Nos queda muy poquito para la búsqueda de la verdad. Y nuevamente, la verdad no la de afuera, la interna. La verdad interna. Porque cuando uno busca la verdad interna, que no la vamos a encontrar. Nunca. Pero está buena la búsqueda. Está buena la búsqueda. No vamos a encontrar si lo que vos te pasa cuando tomás ayahuasca es real, porque en realidad la verdad es tu verdad. Y eso pasa, con la marihuana también pasa. A algunos les pega de una manera, unos se relajan, los otros se ponen conversadores. A un argentino le pega que no para de hablar y a un paraguayo se queda callado, un boliviano se queda callado un siglo, digamos. Entonces, no hay... Dale.
No, Es iba a que decir para que lo entienda la gente, esto es como vemos la misma película, ¿vale? En este caso vamos a poner la película de Ghost, ¿vale? Que para mucha gente es su película favorita. Para Jorge, la película de Ghost, ¿qué te parece la película de Ghost, Jorge? aburrida en muchos momentos. Vale. Sebastián. No, yo creo que me pareció divertida en algún minuto. Tendría que recordarla más porque la vi cuando era chico y cuando no era medium. Entonces, Si hablamos desde la mediumnidad, bastante alejado de la realidad. claro, el estereotipo. Bueno, pero es lo que decía Arcai, lo de Estereotipo, sí. Hollywood. Lo de Hollywood, claro. Cuando mi mujer tuvo su primer hijo, tuvo su primer parto, que yo entré al parto, mi mujer no gritaba. Y yo dije, algo está mal. Porque en Hollywood la gente grita cuando va a un parto, ¿viste? Yo decía, algo está mal. Y es el problema de los chicos jóvenes que ven porno. Yo hablo mucho con mis hijos. Les dije, mirá el porno que quieras, pero sabe que eso no es verdad. Sabe que las posiciones del porno son como si estuviéramos en la estratosfera y acá uno pesa. Acá uno pesa. No grita, no se agarra con las esposas. Entonces, vos sabés que te voy a contar algo. Salen todos los años, perdón que hable del porno, pero salen todos los años las estadísticas de YouPorn, de esas páginas que no sé cómo se llaman. Y la estadística para Chile, lo que más se ve es un porno que es de dibujos animados, que se llama hentai, tipo manga. Es una locura. Es una locura. La realidad ya no importa. Pero no es porque no importe, es porque se ha valorizado el hecho de que la realidad no existe. Está buenísimo, es manipulable. Ya lo saben los políticos hace muchos años, los meteorólogos, los economistas. No pierden su trabajo, no son cuestionados. No son cuestionados, nosotros sí, que buscamos la verdad. Yo sí creo que hay una verdad importante que es la del autoconocimiento de uno, tanto en la mediumnidad como en las plantas que hace Arcaiz. En la vida en general, Jorge. Sí, el encontrarte con quién es la esencia de Jorge, yo creo que esa es la verdad. Sí, y más allá de la inteligencia artificial y demás, si me va a ayudar a encontrarme con quien soy realmente para poder disfrutar hasta el último segundo de esta experiencia física, bienvenida sea. O sea, si solo es gratuito como el porno de dibujos, se me hace muy lejos, pero claro, supongo que soy de otra generación, ¿no? Pero es que fíjate tú para observar quién realmente eres, te tendrías que poner como si habrías nacido, fíjate, Sebastián, tú eres chileno, bueno, eres argentino. Imagínate que habrías nacido en Marruecos, con otra cultura distinta, con otro idioma distinto, con otra religión distinta, con todo distinto. No, los argentinos nacemos donde nos da la gana. Como los de Bilbao. Oye, pa' humilde Jesús, que pudiendo ser de Bilbao, nació ahí en Israel. Perdón. No, el tema es ese, ¿no? Que ¿quién serías tú con otra religión, con otra cultura, con otro idioma? La esencia tuya. ¿Quién realmente serías? Y lo que quería decir con la película de Ghost, que somos 3 personas y cada uno tenemos una realidad distinta de esa misma película. Y con la vida pasa lo mismo. Cada uno tiene su propia realidad y tu realidad no tiene por qué ser mi realidad, porque para mí este momento puede ser maravilloso y para Sebastián puede ser un tostón de momento. Total. Pues, total. La realidad ahora mismo para mí, ¿cuál es? Que en este aquí y ahora, a la distancia, nos hemos juntado los 3 para poder conversar de esto. Y este presente nuestro, cuando se emita el programa, será un pasado nuestro y un presente de otra persona, que será nuestro futuro. O sea, esa es la realidad para mí, este momento. Sí. El momento. Gracias. Ahí está el momento, totalmente. Sí. Qué lindo, chicos, nos tenemos que conocer, ¿eh? Sí, hagamos un taller en Barcelona en noviembre. Yo lo armo. ¿Hablamos en Chile? ¿Hacemos una en Chile o vienes aquí a Barcelona? Chile puede ser, es más barato que yo vaya para allá. Aunque no sé, aquí tendríamos más gente, pero podemos hacerlo en Chile. Yo feliz. Hacemos donde queráis, yo me apunto. Habla, Jorge, habla. No, iba a decir que me gustaría un taller y que Sebastián pruebe el sapito, por ejemplo. Sí. A mí me gustaría poder hacer algo en conjunto. Wow, eso sí. Por las noches hago yo mi magia y por el día hacéis vosotros la vuestra.
Por la Sí. mañana que la gente descanse, que en algún momento tendrá que descansar, y por la noche hacer yo mi magia, por el día la vuestra. Maravilloso. Me subo. Y Me yo sumo. me sumo a vuestra magia y vosotros os sumáis a la mía. Wow. Y metemos al Maravilloso. grupo que sea en la misma magia. Maravilloso. Hacemos equipo. Y Bien. crecemos juntos. Y que crezcan juntos. Claro. Claro. Y ahí podrán experimentar diferentes cosas. Sí. La intuición, porque al final la unidad para mí es su intuición, y poder conectar con eso que es sutil y que está más allá. Total. Y por otro lado, el conexión con tu ser y conectar con la divinidad tú. O sea, te conecta a tu ser y te conecta a la divinidad. Y vas a ver, por un lado, lo que ya está allí que viene, el más allá, ese más allá que viene aquí, que lo traes tú y puede comunicarse contigo. Y por otro lado, te ofrezco autoconocimiento y crecimiento personal y espiritual y a todos los niveles. Maravilloso. Hecho. Quedamos. Está grabado. Está grabado, ¿eh? Aquí Queda quedó. aquí apuntado. Maravilloso. Maravilloso. De todos modos, ahora sí que ya queda poquito. Ir comentando un poquito, Sebastián, cuál es la intención que tienes cuando vengas aquí a España, qué talleres tienes, qué tienes abierto también ahí en Chile, o qué te interesa que la gente sepa de lo que tienes. Y Jorge también, lo mismo. Bien, bien. Nosotros vamos a hacer con Jorge un taller en Madrid, que son sesiones grupales. Lo hicimos el año pasado hicimos 3, hicimos 2 en Madrid y 1 en Barcelona, y ahora vamos a hacer en Valencia y en Madrid. Y básicamente es juntar gente, juntar 10 personas, 15 personas que quieren contactar con su ser querido en una experiencia grupal, comunitaria. Y vamos a estar un grupo de mediums, que vamos a hacer 4 o 5 mediums, y tiene una dinámica como de juego, sin ser un juego, porque no lo tomamos. Como una rueda de preguntas y Un respuestas. semicírculo, sí. Es un semicírculo, nos paramos en el medio y vamos conectando con los diferentes consultantes. Y es loquísimo porque funciona, y además se da una energía grupal, ¿viste? Al principio la gente viene como diciendo, hoy quiero que me toque a mí, al final le tocan a todos y te alegras porque le toca a cada una de las personas. Gente que no se conoce termina compartiendo esto, la espiritualidad contemporánea, concreta, bajada a tierra, donde hay pruebas, ¿ok? Donde hay una bajada, y esa bajada hace que no te disocies. La gente hoy está disociada entre lo material y lo espiritual. Hoy la gente está disociada y cree que no, viste, que no hay que para estar conectado hay que estar vestido de rojo con una capucha grande y pertenecer al cónclave, viste. Y entonces esa bajada a tierra, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de eureka. Eureka es un momento místico en la ciencia. Eureka es cuando el científico llega a una conclusión a través de cosas medibles, a través de fórmulas matemáticas, que es mística, finalmente. ¿Ok? El momento en que alguien le explota la cabeza porque acaba de descubrir algo. Yo creo que este es un momento eureka. Es un momento místico, pero al que se llega sumando 2 más 2. ¿Ok? Y lo que se suma son pruebas. Nosotros damos pruebas de que estamos conectados. Nosotros no decimos estamos conectados, damos pruebas. Si yo me conecto con tu madre, voy a decir, tu madre era parecida a una actriz y la molestaban por eso, y usaba una peluca roja y tenía el pelo muy rojo y es una característica de ella, y te decía chiquilín a pesar de que eras muy grandote, ¿ok? Entonces, cuando decimos esas cosas, a la gente le hace como un clic en la cabeza, dice, eso solo lo podría haber dicho mi madre. Y ahí aparece tu madre, sin aparecer, solo en la boca, en la información del medium. Porque somos información, básicamente. Somos información, nuestra vida, digamos, puede ser resumida en las cosas que nos han pasado, en quiénes éramos, en cómo éramos. Y eso es un momento místico. Es un momento místico, pero al que llegamos sin un discurso místico. Bueno, vamos a hacer 2 talleres de esos, de 3 días cada taller. En rigor son 3 días cada taller. Es una experiencia, es un viaje tremendo. Es hermoso, la verdad que es precioso. Para mí es un regalo poder hacerlo. Y
Y eso es, la verdad. Madrid está lleno, está que explota de lleno. Valencia falta todavía, hay espacio para que se inscriba gente. Igual es De que te dentro de una quiera semana. incorporar al taller, ¿cómo os puede Mira, conectar? lo más fácil sería buscarme a mí en Instagram con mi nombre, que es Sebastián Lía Medium. No me acuerdo si es sebastián.lia.medium, qué pésimo que soy para el marketing, o rayita abajo. La verdad no me acuerdo, pero si buscan Sebastián Lía en Instagram, aparezco y ahí está un link en el que se pueden inscribir directamente o pueden preguntar por mensaje. Estamos a tiempo. Si hay alguien que quiere ir a Valencia, estamos a tiempo. Y si no, que se inscriba para noviembre para hacer plantas sagradas, donde ustedes dispongan. No, sí, esto lo tenemos que hablar, Sebastián. Tenemos que hacer otra y hablar entre nosotros, ver cómo lo organizamos o cómo le damos forma a esto Bien. y Sí, me gustaría empezar con ello. Perdona que te corte. Sí que para que quede en este programa, y antes de terminar, que cuente un poco 4 datos de Intangible. Yo creo que es importante también que la gente sepa, aunque ya lo conocerán muchos, pero para quien no lo conozca, que tiene una escuela que se llama Intangible Lab y buscando así en internet, en cualquier navegador, van a encontrar la información. Pero lo que quiera Sebastián decir para cerrar, o cierras tú. Mira, mira, yo me di cuenta que esto se podía enseñar, que se podía enseñar a cualquier persona, seas raro o no seas raro. Cualquier persona podía comunicarse con sus seres queridos, perdón, con los seres queridos de los otros. Cualquier persona podía ser medium. Entonces empecé a enseñar. Cuando vino la pandemia, a partir del 2020, pude empezar a enseñar por Zoom y esto explotó. Tengo alumnos en 26 países diferentes. Wow. Voy a decirte algunas cifras de Intangible Lab. Nosotros ahora con Intangible Lab lo estamos tratando de enfriar para que no se transforme en una fábrica de salchichas, pero tiene volúmenes que nunca los soñé, digamos. O sea, conmigo han estudiado el año pasado, han hecho el curso introductorio 600 personas, 650 personas. El 95% logra conectarse como medium sin haber tenido experiencia nunca antes. Y de ahí hubo unas 140 personas que estudiaron 7 meses conmigo y que se transformaron en medium. Muchos de estos medium que uno levanta la piedra debajo, ¿ok? Entonces son 140 por año. Llevo haciendo esto hace 5 años. No me acuerdo el número, pero son como 450 personas que se formaron como medium. Muchos de esos terminaron trabajando como medium, muchos de esos muchos de esos lo han hecho y no. Se hacen sesiones internas de mediunidad. El año pasado se hicieron una cantidad brutal. No tengo acá, tengo el número en algún momento, acá lo tengo. El año pasado se hicieron, dentro del contexto de Intangible Lab, se han hecho 7.286 sesiones. Wow. Cada una de esas, sí, sin contar las mías y sin contar las que los medios hacen por su cuenta, que también deben ser el doble, ni contar las que mis exalumnos hacen, pero dentro del contexto del laboratorio se hicieron 7.282 sesiones, de las cuales 160 están grabadas en video. Todas esas sesiones, cada vez que se hace una sesión, se llenan en Google Forms fichas. Los mediums llenan y cuentan cómo les llegó la información, hacen una descripción de cómo les llegó cada una de las pruebas que les llegaron, si fueron clarividentes, clariaudientes, el tipo de prueba que les llegó, cómo les llegó, de tal manera que nosotros con toda esa información lo que vamos haciendo es sacando patrones. Sacamos patrones, los metemos en ChatGPT una vez por año, 2 veces por año, y vamos sacando patrones y sabemos más o menos cómo a los mediums les va llegando la información. La mediunidad es un síndrome, ¿ok? Un síndrome significa que algunos ven de un lugar, otros ven en otro lugar, pero siempre hay un centro en los síndromes, ¿viste? Siempre hay un centro en un síndrome de cómo sería. Y nada, en esa estoy, yo estoy en medir, yo siempre mido, es un laboratorio de investigación, finalmente, de experimentación, investigación, generación de conocimiento y traspaso de ese conocimiento. Y son números, la verdad, grandes. Tengo gente que me ayuda, digamos, tengo gente interesante, importante. En algún momento me ayudó el Departamento de Investigación de la Universidad de Chile, que es la universidad más importante que hay acá, gente de la Universidad Católica, que es la segunda universidad más grande que hay acá, digamos, son universidades muy grandes. Y nada, esto para mí es un sueño cumplido, es un sueño poder traspasar conocimiento, poder generar conocimiento y traspasar conocimiento. Y en eso estamos, Yo diría que esa es la foto, pero el video es más largo que la foto. Y todavía estamos empezando la película, ¿viste? Llevamos poco.
llevo 22 años, me imagino que estoy a la mitad de mi vida. Me moriré, mi abuela se murió a los 104 años, así que me queda mucho tiempo y como vamos a tener robots limpiándonos el culo, yo creo que va a ser aún más fácil, ¿viste? La vejez. Así que vamos a durar más. Así que en eso estoy, Arcay. Es buenísimo. Esta aventura es soñada para mí. No, ni siquiera lo hubiera soñado. Es un regalo. Es un regalo Es un que la vida regalo. Es un regalo para privilegiados. Hay que agradecer. Hay que agradecer, pues somos muy privilegiados. Sí, un regalo que la vida te... Sebastián, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y con Jorge y con todos los que nos oyen. Ha sido un auténtico placer. Hace mucho tiempo que quería conocerte, Jorge me habla siempre lo que ustedes hacen, me parece maravilloso, así que ha sido fabuloso, Arcay. Me tienes que enseñar aquel truco de estirarse, porque no me la creo, es impresionante eso. Sí, eso está hecho. Voy a probar ahora, le voy a entrar a tirar a todos, así al gato, a todos le voy a empezar a tirar esos ojos. Cuando los conozcamos en persona haremos cosillas, sí. Bien, muy bien. Muy bien. Y Jorge, tío, que muchísimas gracias también por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti por el espacio. Un placer, tío. Gracias a los dos. Que no tengo palabras, que muchísimas gracias. De verdad. Bien, muchas gracias,